Eh, Es que Hannah mencionó que nosotros tenemos un desacuerdo, más o menos, porque claro, porque estamos en un contexto distinto. Yo vivo acá y ella está en Colombia. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos, Gustavo? 10 años. Okay. En distintos lugares. En Nueva York viví mucho tiempo y ahora estoy en Texas. ¿En dónde en Texas? En Dallas. En Dallas. Bueno. Sí. Claro, digamos, cuando, digamos, en Colombia los problemas son que las FARC utilizan drones para lanzar granadas y matan a un niño en una cancha de fútbol. Esos problemas son tan profundos de violencia que parece ridículo ponernos a hablar, por ejemplo, de qué es una mujer, ¿no? Pues, porque voy a tener una conversación de género en este momento cuando necesito resolver otras cosas. Por supuesto, estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos un Ministerio de la Igualdad ahora en Colombia, ¿verdad? Que eso es totalmente impregnado de filosofía posmoderna, constructivista, llamémosla como ustedes la quieran llamar, woke. También acá vimos esta noticia la semana, la comentamos con Hannah, que hay una ley del deporte donde ya una persona se puede identificar como mujer y puede participar en deportes de mujer. Es decir, el lenguaje inclusivo, ¿no? Ese despropósito del lenguaje inclusivo, en mi opinión, ¿cierto? Esas cosas puede que, obvio, comparadas con la gravedad de la desigualdad y de la violencia que vivimos en Colombia, parecen baladí. Yo eso lo entiendo. Sin embargo, ahí están y sí le dan forma porque la filosofía, las corrientes filosóficas empiezan a tener su expresión en la realidad. Por ejemplo, un libro de Judith Butler, por ejemplo, donde ella cuestiona que el género es una pantomima, es una construcción. Eso tiene efectos y los vamos a vivir y nos van a afectar. Ese es, digamos, el desacuerdo que tenemos. Y para mí lo más preocupante en la política colombiana en cuanto a esto respecta es las políticas identitarias. Entonces, presidente Petro dice que a él no lo quieren en España por su color café con leche, no sé qué. Ahora en los Olímpicos también dijo que, bueno, en fin, ustedes conocen el discurso del presidente Petro, está totalmente impregnado de esa forma de pensar, entonces sí nos afecta, ¿no? Pero bueno, eso era lo último que quería decir sobre educación. Pero es que, o sea, el desacuerdo. Eso iba a decir, nuestro desacuerdo es que yo lo que digo es que tú tienes muy presente ese tema y te afecta muchísimo porque estás viviendo una realidad donde ese tema es impresionante, o sea, está muy polarizado Estados Unidos, que acá no nos afecta tanto, o que por lo menos a mí ese tema no me afecta tanto como a ti, o sea, no está como en main topic en la agenda, porque realmente están pasando otras cosas más importantes. Y lo que yo le digo es que acá esos temas, a pesar de que hay esa conversación, de que alguien pone un post, de que sí se da una discusión, es una discusión como artificial, es una discusión artificial que muere rápidamente, o sea, no es un tema de nuestra agenda porque tenemos muchos otros temas en la agenda. Entonces, el punto, lo que yo veo es que Gustavo tal vez está muy afectado todo el tiempo por esa información y por esa discusión y por ese tipo de debate. Mi hipótesis es que es porque está inmerso en ese escenario. Yo creo, Hannah y Gustavo, que esos temas en Colombia quizás no son relevantes, pero me parece, Hannah, que hablemos del mundo de la política y lo que se va a discutir y lo que se va a decidir. Yo creo que temas como derechos sexuales y reproductivos, los mismos temas que tienen que ver con la forma como la religión está empezando a tener un impacto. Esto de los grupos religiosos comienzan a tener un peso importante en la competencia política. No son ajenos a nosotros. O sea, que tampoco diría que los temas son absolutamente irrelevantes en las discusiones. De acuerdo. Y que están cobrando importancia y que seguramente cobrarán más importancia hacia el futuro. Y si veo que este es un momento de la política donde esas guerras culturales van a cobrar más importancia en Colombia de la que han tenido históricamente. Como debate, como discusión, pero no como imposición de lo woke, porque es que cuando Gustavo me lo dice, es como si acá estuviéramos viviendo la misma imposición que están viviendo allá, y no, acá apenas están comenzando esos debates. Sí, claro, sí, no como imposición, no. Ahora, la palabra artificial es la que me parece más compleja, porque si uno fuera a hacer una jerarquía de los problemas de Colombia, quizás estaría bien abajo. Pero estos debates culturales son inevitables, y es inevitable que en Colombia
lo que está ocurriendo en otros países resuene también y empiece a tener impacto. Como debate sí, pero no quiere decir que acá nos vamos a volver woke, porque, o sea, lo que digo es que acá apenas está llevando el debate, o sea, apenas está entrando el debate. Alejandro, mira, por ejemplo, no sé si tú en tu vida te imaginas, en su vida se imaginó que íbamos a estar diciendo amigues, aliades, o sea, que esa irracionalidad, porque a mí me sorprendió, ese fue el momento en que yo me volví facho, la verdad, porque no podía entender cómo desde la academia, ¿cierto? Desconociendo toda ley de la lingüística comprobada, podían promover esta cosa ilógica, y entonces uno empieza a ver la universidad gringa y se da cuenta, por la influencia de los franceses, Foucault, Derrida y toda esa vaina que conocemos, como la búsqueda de la verdad ya no es el interés de la academia, de la universidad, es una fábrica de activistas, y me gustaría conectar eso con lo que está pasando. Sí, pero afecta mucho. Miren cómo lo afecta. La Universidad Nacional de Colombia, perdón. Al interior de las mismas universidades ya hay una reacción contra eso. Entonces, sí, estamos... Tampoco ya hay reacción. Se vaya a adaptar a ciertas imposiciones. Alejandro, pero y todos, ¿no? Digamos, estamos viendo lo que está pasando en la Universidad Nacional de Colombia. Aquí Hanna misma sabe mucho mejor que yo el trabajo del señor Vendrell como creando activistas que van a ir pero a eso es otra cosa, Gustavo. Yo separaría ese debate porque el debate sobre la Universidad Nacional de Colombia, que me tocó vivir a mí como ministro de Educación, yo les voy a contar una cosa que no he contado públicamente. Cuando yo era ministro de Educación, durante los primeros 3 meses del ministerio, traté de tener una conversación con el presidente Petro. Y la conversación era sobre cómo se iban a nombrar los representantes de presidencia en los consejos superiores de las universidades públicas. Usualmente, esos representantes habían sido personas de lo que uno podría llamar, no voy a ser peyorativo, el establecimiento. Un prohombre que había sido gobernador, que había sido ministro, tenía cierta continuidad, que hacía parte de esas decisiones de los consejos superiores y que tenía cierta defensa, digámoslo así. Yo creo que también hay que ser crítico del status quo, de lo que ocurría. Había por parte de los rectores de las universidades públicas una preocupación permanente que sigue siendo importante, que está en el centro de la discusión sobre la gobernabilidad, sobre cómo esos consejos superiores deberían tratar de ser eficaces a la hora de tomar decisiones y alcanzar cierto consenso y cierta visión. Yo recuerdo que yo empecé a recibir mensajes de 2 lados. Primero, los rectores de las universidades diciendo necesitamos que nombren rápidamente los representantes. Los del ministerio son mucho más fácil porque tienen que ser funcionarios. Los del presidente hay mucha más autonomía. El presidente puede nombrar al que le dé la gana. Y en medio de esa discusión yo recibí una lista que venía de presidencia, era la lista de Vendrell, de activistas del cambio, de personas que tenían, creo yo, un objetivo primordial en mente y era básicamente mantener el movimiento estudiantil como un movimiento movilizado políticamente en favor del gobierno. Y ahí hubo una tensión porque los rectores decían, bueno, ¿qué va a pasar? Yo voy a perder la gobernabilidad, ¿qué está ocurriendo aquí? Y esa tensión se estaba comenzando a crecer. Nosotros estábamos preocupados, quienes teníamos la viceministra también Aurora la responsabilidad de hacer esos decretos para nombrar a los diferentes representantes. Y ahí salí yo del ministerio. Wow. Ahí salí del ministerio. Eso está hoy, casualmente esta mañana